Muy buenas tardes y un saludo muy cordial a nuestro tutor Víctor. Continuamos en el aprestamiento sociopráctico de nuestro diplomado en redes sociales de comunicación para optar como opción de grado para el título de comunicador social. La organización social participativa, como ustedes ya saben, que he elegido en el municipio de Santa Rosa de Osos, es el Centro de Historia. Ya hemos compartido algunas ventajas y desventajas de este Centro de Historia, ya hemos hecho algunas entrevistas a su presidente, el padre José Manuel Acevedo, y nos ha dado unas nociones generales del Centro de Historia. Ahora nos vamos a enfatizar mucho más en la parte comunicacional, en la parte del ser y del quehacer del Centro de Historia como una organización, como una parte social y participativa dentro de Santa Rosa de Osos. Para el día de hoy entonces nos encontramos con Carlos Julio Roldán Zapata. Él es miembro del Centro de Historia del municipio de Santa Rosa de Osos y con él vamos a compartir también algunos aspectos muy puntuales y precisos del Centro de Historia. Carlos Julio, muy buenas tardes y gracias por atender a esta entrevista. Muy buenas tardes, Octavio, a usted el agradecimiento y el saludo a todos los que están pendientes pues, de este diálogo que vamos a tener sobre el Centro de Historia. Carlos Julio, dentro del procedimiento o el quehacer del Centro de Historia, entonces en el municipio de Santa Rosa de Osos, en esta fase nos vamos a concentrar mucho en la parte, digamos, comunicacional. ¿Cuál es el quehacer del Centro de Historia? El padre José Manuel en la entrevista anterior nos decía un poco sobre el quehacer del Centro de Historia y cómo ustedes desde la parte comunicacional la integran a la comunidad. El quehacer del Centro de Historia de Santa Rosa de Osos implica el testimoniar la historia de nuestro municipio y lógicamente testimoniar todos los eventos, acontecimientos y cronología en general para que precisamente lo podamos dar a la ciudadanía. Me explico. Uno de los objetivos primordiales del Centro de Historia de Santa Rosa de Osos no es solamente realizar actividades académicas para nosotros los miembros, de ninguna manera. Hay una manifestación, hay una documentación que siempre se le transmite a toda la comunidad de Santa Rosa de Osos, que es pues fundamentalmente el eje de nuestro trabajo. Nos servimos para ello de múltiples herramientas. El Centro de Historia cuenta con un espacio en redes sociales, en el Facebook, cuenta con un blog también, en este se ubican algunas de las investigaciones que desarrollan los integrantes, las resoluciones que emite el Centro de Historia, se evidencian también allí o se testimonian los eventos más trascendentes del municipio de Santa Rosa de Osos y sobre todo las actividades que desarrolla, que organiza el Centro de Historia con las comunidades. También contamos con dos medios impresos, el boletín del Centro de Historia, que se imprime cada 2 meses y se distribuye entre la comunidad, pero muy especialmente va dirigido a instituciones educativas. Y anualmente se publica la revista El Roble, donde allí se incluyen todas las ponencias, todas las investigaciones, todos los trabajos que desarrollan los integrantes del Centro de Historia y que se presentan mes a mes en las reuniones ordinarias, y además de eso también se reseñan allí como todos estos elementos importantes que transcurren en la vida del año inmediatamente anterior, además de hablar un poco también de efemérides, acontecimientos, no solamente de ese año previo, sino pues de las reseñas de todos los años anteriores del municipio de Santa Rosa de Osos. Muy bien, Carlos Julio, por esta apreciación, y es verdad, cierto, el Centro de Historia de su fundación ha dejado también huella histórica en el municipio de Santa Rosa de Osos, y no solamente la ha dejado, sino que ha exaltado algunas particularidades de nuestro municipio que a veces son olvidadas por nosotros y aún más la recuerdan nuestros padres y abuelos. Pero en este sentido, Carlos Julio, ¿cuál es el objetivo también, digamos, que la comunidad valore, observe e integre cada una de las actividades que ustedes hacen, ¿cierto? Porque también tienen en cuenta a la comunidad santarrosana. Así es, a ver, la historia de pronto para muchas personas es una de las ciencias, digamos, lo voy a decir, menos interesantes, en el sentido de que dentro de la academia
En muchas oportunidades la historia se convierte en fechas, nombres, eventos. Uno de los propósitos del Centro de Historia es hacer amena la historia, para que la comunidad se interese por ella. Como lo decía, nosotros lo que tratamos es de recuperar todos estos elementos históricos del municipio, todo el patrimonio cronológico que tenemos, personajes, eventos, lugares, en fin, y testimoniar, trabajar sobre ellos para darlos a conocer a la comunidad de una manera didáctica, pedagógica. Para eso precisamente los elementos o las herramientas de comunicación con las que contamos. Y para ello que empleamos también, pues hay muchas maneras de presentar los eventos históricos. No solamente, como lo decía, fechas, personajes, circunstancias, sino que también nosotros le damos ese valor agregado de las curiosidades, el condimento que tiene la historia, por ejemplo, que son las anécdotas. Entonces, la idea es comunicarle a la ciudadanía, ¿sí?, toda la historia, pero con elementos que también llamen la atención, que sean agradables. Para eso, y vos bien lo mencionaste, pues nos hemos servido de estos elementos y también de eventos en los que o son organizados por el Centro de Historia o participa el Centro de Historia y que van dirigidos a poblaciones muy específicas. Dentro de estas poblaciones, pues lógicamente una comunidad de mucho interés son las instituciones educativas. Así es. Para ello, por ejemplo, en alguna oportunidad se organizó el centenario del nacimiento del cardenal Aníbal Muñoz Duque, personaje santarrosano de gran importancia dentro de la Iglesia Universal. Y en el marco de este evento, no solamente se realizó, por ejemplo, en conjunto con la Academia Colombiana de Historia Eclesiástica, un encuentro para realizar una exposición sobre la vida de él, ¿no? También con las instituciones educativas, pues hicimos un trabajo muy interesante para que en los propios sitios y a través de carreras de observación y todo reconocieran la vida y el recorrido histórico de él. Se hizo también un conversatorio ya más didáctico sobre ese perfil humano del cardenal, acompañados de quién. Para eso invitamos a una hermana del cardenal que era religiosa, algunos familiares, en fin. En eventos también como lanzamientos de libros. Precisamente hemos acompañado, por ejemplo, al doctor Delfín Acevedo Restrepo, que es un hombre importante dentro del sector público, director de universidades, y que también pues ha escrito varios libros, y hemos hecho con él el lanzamiento de sus obras aquí en Santa Rosa de Osos, invitando especialmente, lo digo, a colegios de comunidad. ¿Para qué? Para que la gente, desde el punto de vista de lo simple, de la palabra que puede ser, digamos, cercana a todos, pues encuentren en la historia ese espacio de reconocimiento y de aprecio por lo propio, por nuestro patrimonio, por nuestros personajes, por la vida de Santa Rosa de Osos. Pero Julio, lo acabaste de mencionar y quiero que seamos también muy puntuales en esto. Entonces, ¿cómo responde, cierto? ¿Cómo es la recepción de las personas al saber que a través del Centro de Historias todas estas efemérides y fechas y todos estos reconocimientos, conocer, digamos, la hermandad de un cardenal que para nuestra parte religiosa en Santa Rosa de Osos fue significativa, u otros eventos en las instituciones educativas, la gente cómo devuelve, o sea, cómo recepciona y cómo devuelve también todos estos actos? Bueno, a veces es complicado, para la ciudadanía a veces es complicado, porque como lo digo, pues uno convocar a eventos que son eminentemente culturales y que la gente se va a imaginar, pues van a hablar de historia y vamos a encontrar unos señores allá hablando de una manera muy elevada, en fin, es complejo. Pero aquí en Santa Rosa de Osos, y eso lo podemos decir, el sector educativo es un sector muy interesado en la historia y la cultura de Santa Rosa. ¿Por qué? Porque primero que todo, pues ya hay unos precedentes, una tradición en Santa Rosa de Osos de que nos vanagloriamos de ser la Atenas Cultural del Norte, cuna de artistas y literatos, y tanto educadores como alumnos pues se preocupan por conocer un poquito más de los precedentes, de la historia, del arte. Y eso pues ayuda a que haya una convocatoria interesante, a que haya una participación interesante. Y ahora bien, la retroalimentación. Pues en algún momento hemos tenido la oportunidad de establecer diálogo con algunos grupos
en uno de los eventos que hemos tenido, y efectivamente los jóvenes se interesan. Un particular muy interesante, por ejemplo, es que el boletín del Centro de Historia, que se publica cada 2 meses, se va muy fácil. Cuando digo se va muy fácil, se ubica en puntos muy estratégicos: la entrada a la unidad cultural, la entrada a la administración municipal, y todo el mundo, comunidad y estudiantes, van y recogen su boletín, su folleto, porque hay unos que se distribuyen en los colegios pero se agotan inmediatamente. O sea que se evidencia que hay interés por las personas por todos estos elementos que emite el Centro de Historia. ¿Precisamente para qué? Para conocer a ver qué se está haciendo, qué se está trabajando, cuáles son las efemérides, qué personajes van a destacar durante este mes, o qué evento importante o trascendente nos quieren dar a conocer. Así es, Carlos Julio, muy importante y muy trascendental lo que nos comentas, porque de verdad que esta organización social participativa como es el Centro de Historia ha generado impacto. Y vos lo decías, la palabra aquí es muy complejo, pero no se ha dejado de hacer el proceso, ¿cierto? Así es. No se ha dejado de llamar a las instituciones, no se ha dejado de llamar, digamos, a proponerles a las instituciones: queremos festejar con ustedes, no sé, un aniversario, o iniciar con ustedes un proceso de conocimiento para que tengan, digamos, arraigado más, digamos, sus raíces y el por qué y el para qué, digamos, subsiste una empresa, una institución o un colegio, y todo esto que gira alrededor del Centro de Historia. Ya para ir terminando, Carlos Julio, esta entrevista para nuestro diplomado, queremos también que le comente a la comunidad santarrosana, entonces, cómo se proyecta el Centro de Historia, qué actividades tienen a mediano o a largo plazo para como fortalecer todos estos procesos, y también si tienen, digamos, alguna actividad pendiente o que crean que ustedes sean necesarias para fortalecer esta organización social participativa. Bueno, durante lo que viene en los próximos meses es continuar con las reuniones ordinarias, y pues la esperanza, lógicamente, como han sido pues todos los integrantes del Centro de Historia muy cumplidos, es seguir con todos estos procesos de investigación para las ponencias que se realizan mes a mes. Les cuento, estas ponencias van de acuerdo a qué, precisamente a la época en la que estamos. Por ejemplo, en el año 2019 las ponencias se refieren, por ejemplo, a la celebración del bicentenario de la batalla de Boyacá, a eventos como la colocación, por ejemplo, de la estatua de la Virgen de las Misericordias, que precisamente en este año se cumplen 100 en el mes de julio. En fin, vienen, por ejemplo, ahora cercanos en el tiempo, una celebración que va a ser organizada precisamente por el Centro de Historia en homenaje a la Congregación de las Misioneras de Santa Teresita por el cumplimiento de sus 90 años. Viene una vinculación también con la diócesis de Santa Rosa de Osos, precisamente por el aniversario de la colocación de la imagen de Nuestra Señora de las Misericordias, que eso tiene también una connotación muy interesante, porque hace poquito, por ejemplo, hicimos un hallazgo muy bonito, y son los daguerrotipos originales, las placas originales del momento en que estaban colocando la Virgen, de ese 20 de julio de 1919. Y viene, lógicamente, dentro de pocos meses, yo creo que a lo sumo 2 meses, la publicación de la revista El Roble con todas las ponencias del año inmediatamente anterior. La idea es, pues, como lo hemos venido diciendo, seguir de alguna manera contribuyendo a testimoniar la historia de Santa Rosa de Osos, investigar y recuperar mucho de pronto de lo que aparece ahí entre los intersticios, entre las sombras que se ha quedado, porque Santa Rosa de Osos, como otros municipios, adolece lamentablemente de una historia continua, escrita de manera constante. Hace 60, 70, 80, 90 años, si bien algunos se preocuparon por dejar algunos documentos, pues se han perdido muchos elementos, precisamente por eso, porque la gente no los guarda, porque si bien de pronto alguno tomaba fotografías o lograba hacer algún registro, hombre, eso se queda muchas veces en los anaqueles de algunos hogares o de algunas instancias, y no son para uso público, la gente no las conoce. Eso es lo que quiere el Centro de Historia, recuperar todo eso para darlo a conocer y dejar la huella de lo que está sucediendo en la actualidad, para que dentro de 30, 50, 100 años, pues los santarrosanos y en general la ciudadanía sepa qué era lo que sucedía. Tutor y compañeros,
Como lo dijimos inicialmente, en el proceso de elección de esta organización social participativa, este centro de historia es también académico, ¿cierto? Es muy académico, son de las charlas, de las reuniones, de la formación, de la cátedra y todo lo demás, pero que ha dejado una connotación. Carlos Julio, para finalizar, ¿cuánto tiempo lleva el centro de historia? Así, en general. Tenemos ya como institución legalmente constituida 11 años, iniciamos en el año 2008. 2008. Sí, el fundador fue Monseñor Jairo Jaramillo Monsalve, Ajá. sí, ya obispo emérito de Barranquilla. Él, con el padre José Manuel Acevedo, el actual presidente, pues tuvieron a bien esta iniciativa, organizar un centro de historia para Santa Rosa de Osos. El centro de historia al principio, y muchos lo decían, ¿no? Es una cosa como muy de carácter eclesiástico, porque los primeros participantes eran sacerdotes religiosos, éramos muy poquitos los laicos. No obstante, en este momento pues ya se está fortaleciendo un poquito más con personas de la comunidad que siguen interesadas en esta propuesta pues cultural. Así, todo este conglomerado de personas, de asistentes, desde su experiencia, también fortalecen, digamos, la academia y la historia y la parte comunicacional que nosotros queremos dar a conocer a través de este ejercicio de entrevista y de investigación-acción del Centro de Historia del municipio de Santa Rosa de Osos. Carlos Julio, agradecerte por estar con nosotros en esta entrevista y por fortalecer todo este proceso. A usted, Octavio, muchas gracias, y de todas maneras la invitación a quienes nos ven para que conozcan a Santa Rosa de Osos en su historia, en su cultura, en su patrimonio, que es prácticamente no solo eje geográfico del departamento de Antioquia, sino uno de los lugares más dignos de conocer en nuestro país. Muchísimas gracias y muchísimas gracias.